El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que en el territorio nacional no operarían bandas delictivas si no contaran con la complicidad de las autoridades. Aquí tenemos una situación donde la violencia se ha desbordado y grupos organizados, vándalos, están tomando los espacios, cosa que este país no puede permitir, expresó Castaños Guzmán. El vicepresidente de FINJUS habló en la presentación de los resultados del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, desarrollado por 7 años junto a Participación Ciudadana PC, con el objetivo de aumentar el compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito. A mí nunca se me olvida la portada de un periódico que mostraba al entonces presidente del Colegio Médico Dominicano hace unos años, Waldo Ariel Suero, y eso era cuando comenzaba, sin esposas. La fotografía había sido suministrada por la Policía Nacional para desmentir que él hubiese sido esposado, estaba en una protesta. Posteriormente apareció la fotografía verdadera, que ciertamente él tenía esposas. Eso fue increíble. O sea, usted ver en la prensa que un dato que da una autoridad, que da un órgano público, queda desmentido por la aparición de otras imágenes. Y resulta que era que le habían hecho un trabajo, como hace la gente ahora cuando un filtro que pone para Instagram, para quitarse arrugas o para ponerse el pelo negro si lo tiene blanco, todas esas cosas, puede hacer maravilla. Y entonces fue que desde la Policía Nacional se alteró la fotografía de Waldo Ariel Suero y se le quitaron las esposas. Digo esto porque de alguna forma para mí representa la imagen más específica de la manipulación que puede existir en términos informativos de una institución que todo el mundo reconoce, que tiene que ir a un proceso de modernización, que tiene que ser reformado, porque no es una institución ni creíble, ni segura, ni rigurosa. Eso ha sido así siempre. De hecho, recientemente estuvimos viendo aquí las palabras del comisionado para la reforma de la Policía Nacional, que hizo referencias, entre otras cosas, a la necesidad de que esa corrupción en la policía se mirara un poco más arriba, se mirara a los jefes. Y bueno, un grupo de jefes de la policía, que habían sido jefes en algún momento, se molestaron. Digo todo esto porque lo que ha pasado ayer, de alguna manera, vuelve con este punto. ¿Cuál es la credibilidad de la policía ahora? Bueno, y además de ese elemento que planteas, también a mi mente llega el caso de los evangélicos por Villa Altagracia, cuando retornaban en horas de la noche, que fueron atacados por una patrulla policial, que todo se preparó el escenario para esperar a los presuntos delincuentes, y en un primer momento, cuando no se conocían todas las circunstancias, las personas no habían salido a identificar a los afectados, pues se estaba diciendo que eran delincuentes que se resistieron y que enfrentaron a la Policía Nacional, y cuando en realidad ocurrió una masacre. Entonces, la credibilidad de la Policía Nacional ha sido siempre un tema, porque los famosos intercambios de disparos, cuando vas a la práctica, cuando se hace un peritaje, ni siquiera un peritaje, o sea, cuando la gente va a la escena donde te encuentras lo que ocurrió, te das cuenta de que efectivamente no fue un intercambio de disparo como tal, más bien, sino una ejecución extrajudicial que en lo que va de año, y ayer lo dijo la Comisión de Derechos Humanos y también lo trajo la portada del periódico hoy, del periódico El Día, tenemos unos 135 personas ejecutadas de manera extraoficial por la Policía Nacional, y en todos alegando intercambio de disparos. Entonces me disculpan porque es como si perdí la voz por un momento. Había una canción así, sí, hay una canción mexicana que dice el chorrito de voz que perdió la voz, alguien que pierde la voz. Ahora, las circunstancias de lo que ocurrió en los Alcarrizos, está claro que no fueron las mismas que fueron narradas públicamente, en el sentido de que hubo una persecución de una persona sospechosa que no sabemos quién es, y resulta que eran miembros de una banda. No, se sabía que estas personas estaban ahí, había una orden de arresto contra alguno de ellos. Y es posible, nadie duda quizás, que algunos de los padres, cuando dicen que los hijos no estaban vinculados, que alguno de los que estuviera ahí haciendo coro y no tuviese una conciencia clara de antecedentes de delitos. Es decir, evidentemente, si hay una persona en el barrio que sea alguien probado, porque ahí había uno al menos que sale en un video, lo refiere la persona torturada, con hechos ilícitos graves,
generalmente la gente rehuye a reunirse con este tipo de personas. Dice, no, ahí hay problemas. Yo no me reúno, o no me reúno con el que vende drogas, o no me reúno con el que tenga problemas. Pero los muchachos crecen juntos, crecen en un barrio, en una comunidad, y uno no puede descartar que alguno de ellos efectivamente estuviese en ese momento ahí, digamos, que con una presencia ahí, pero por lo menos llama la atención que estén policías. Porque esos son informados. Y no solamente esta parte, sino también la hora en la que llegan y en el momento en que llega la policía. O sea, llega un momento de que todo el mundo ya en el sector está dentro de sus casas, trancados para la hora de dormir, que se supone que a partir de las 12 de la noche. Y el otro elemento con relación a lo que planteas, que probablemente haya alguien que de ese grupo, como bien dicen los padres, que fue a saludar, que simplemente estaba ahí de manera casual, son elementos que se tienen que investigar, pero penosamente cuando ocurren esos tipos de casos, el expediente queda cerrado automáticamente. O sea, ya más de ahí no hay una investigación después. Evidentemente, sí es razonable pensar que si hay dos policías que son parte de una banda, la policía los arreste antes de cualquier cosa. O sea, si la policía tiene información de que dos de sus agentes son miembros de una banda, inmediatamente tiene la información, esos tipos no salen con sus armas a la calle, son detenidos en el cuartel. Y ellos eran dos policías activos. Por lo tanto, o bien la policía no hizo el procedimiento de arrestar a sus dos agentes delincuentes, que ellos dicen son delincuentes, y los dejó correr, o bien fue que cuando llegaron allí los encontraron y entonces se enteraron de que eran miembros de una banda. En cuyo caso las dos posiciones no tienen explicación. No tiene explicación. No concuerda la teoría. Exacto, que la policía tenga dos agentes delincuentes y que les dé banda, como dicen ellos, para que esté libre y anden con armas en la calle, anden con chaleco y estén protegiendo delincuentes. Si usted dice, bueno, ellos no tenían la información, entonces, ¿cómo es que los órganos de inteligencia no funcionaron para decir de una banda que tenía tantos antecedentes que sus dos policías ellos se sorprenden? ¿Cuál de los dos casos fue? ¿Le tomó por sorpresa o lo sabía? En cuyo caso, yo creo que la parte inmediatamente que uno puede preguntarse, hacerse preguntas, es con referencia a la presencia de esos dos policías ahí. Probablemente también cabe la posibilidad de que esos policías no fueran sus propios jefes, porque a nadie se le ocurre que un cabo y un raso tienen la determinación de meterse a delincuentes en una estructura criminal de la naturaleza de la que se dice, sirviéndose ellos mismos con la cuchara grande de esos delitos. Ahí está el otro elemento, la cuchara grande de esos delitos, porque uno de los elementos que hemos escuchado también es que la gente dice, ahí todo el mundo sabe que estaba el punto de drogas y ahí se pagaba un peaje. Si se pagaba un peaje, no lo tenían esos dos agentes que se presume que han dicho que pertenecían a la banda. Entonces, quiere decir que había una estructura ahí que tenía un nivel de impunidad que alguien estaba respaldando. Y ese nivel de impunidad llegó a un momento tal de que tenemos que bajar la marea, está muy caliente. Entonces, bueno, el objetivo es, vamos a neutralizar, pero se conocía esa información. Ayer de hecho, me generó mucha tristeza ver cómo la gente, de hecho, hablar a los medios lo hacían con temor. Una persona que vive en el sector y ve a los periodistas interrogarlos, le decía, no, yo no sé qué pasa aquí, yo salgo al lado a trabajar a las 4 de la mañana, regreso a las 9, aquí no pasa nada, no, yo no sé nada de... O sea, completamente atemorizado. Entonces, cuando ves a alguien dar ese tipo de testimonio, te describe los niveles de violencia o de terror que se vive en ese entorno. Bueno, nosotros hicimos referencia, en el día de ayer lo hacíamos de manera inmediata, a que circula un video donde al menos se cita a uno de los que es el que tenía problemas de movilidad, que habría participado en actos de tortura y de barbarie contra un joven. Ese video es impresentable. Entonces, si ese video circuló y esos jóvenes fueron parte de esos delitos, ¿cómo era que ellos estaban libres y caminando en el barrio? ¿Cómo fue que pasaron meses y ellos se mantenían caminando en el barrio? ¿Por qué razón estas personas no fueron detenidas antes? ¿Cuándo fue que se enteraron de la existencia de este video? Exacto. De hecho, la misma persona que fue víctima dijo, yo fui a la policía, yo puse la querella. Sin embargo, el único apresado, no lo apresaron por las torturas que me dieron a mí, lo apresaron porque lo agarraron en un robo. Es decir, ahora yo estoy pidiendo, dice, vine a los medios a pedir
que sean arrestados y ellos andan libres y le preguntaron, y tú los ves, sí, si fueron a casa y amenazaron y tirotearon 2 veces en un día, estaban dando tiros. Lo que queremos mostrar con esto es a la gente que siempre hay que pensar un poquito como más allá de las informaciones que nos dan. Exacto. En el sentido de que lo que estamos viviendo hoy y lo que viven esas familias en los Alcarrizos y lo que viven los Alcarrizos no significa una solución a un problema a larga escala y por mucho tiempo que va a permanecer. ¿Solucionó los Alcarrizos los problemas de seguridad pública o los solucionan los barrios cuando la policía tiene un tipo de intervención de esta naturaleza? Desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad de que una estructura delictiva como la que se está describiendo opere sin tener connivencia y protección de la autoridad. No hay ninguna posibilidad. El punto de drogas es un punto de drogas que funciona, como dice un señor, con legalidad, en el sentido de que paga un peaje para poder operar. Nosotros sabemos que de muchos barrios de República Dominicana, y lo hemos hablado muchas veces, hay gente que vive en un estado de sitio, personas que no tienen tranquilidad. Es muy frecuente, para mí particularmente lo es, muy frecuente recibir gente de los barrios. Recibí una señora que tiene un problema donde hasta una fiscal está jugando en el pleito, que no hemos tenido tiempo suficiente para hacer todas las indagatorias y mostrarles a ustedes un caso que es muy penoso, donde una persona fue víctima de una estructura de autoridad junto con los puntos y demás en un barrio. Encuentro caso de un señor que me decía, mire, en la calle tal, número tal, está el punto, ahí van a cobrar peaje y no hay tranquilidad para los vecinos. Es decir, que de alguna manera este nivel de violencia que ha sido retratado, Ogla, en este caso, nos habla de una comunidad que está en crisis y que nosotros apenas conocemos.